Javier Milei el domingo en horario prime time presentó el presupuesto 2025, no le importó mucho a nadie, quiero decir, armaron toda esa apuesta del día, de la hora, de llamar a Susana para que retrase su vuelta a la tele, esperando mucho interés y mucho encendido, pero a los 10 minutos de haber arrancado la cadena nacional, la tele perdió 10 puntos de rating. No le interesó a nadie. A Milei, que le interesa tanto la aprobación ajena, esto creo lo debe haber desestabilizado un toquecito. Además, ese mismo día empezaron a circular los datos de la encuesta de Subán Córdoba que muestra cómo cayó la imagen positiva de Milei y sobre todo cómo creció la imagen negativa del gobierno. Y es un poco lo mismo. No mirar la cadena, entiendo que desconfiar de lo que vaya a decir y la baja de la aprobación a la gestión son parte de este mismo fenómeno. Tampoco había mucho para ver porque ni siquiera presentó el presupuesto. Dijo por enésima vez que va a pagar la deuda aunque haya que hambriar a la población y parece que ahora es al revés. Primero se fija que va a haber un superávit fiscal y lo único que se presupuesta para el año 2025 son los pagos de los intereses de la deuda. Lo demás, veremos. Si no hay para jubilados, para educación, para salud, para las provincias, ahora es al revés. Lo que sobre se reparte como él quiera. Dibujó un crecimiento de la economía del 5,5%, no explica cómo. De hecho, este año la economía va a caer más de un 3,5% y estos datos sí los tenemos. También dijo que la inflación va a ser del 20%, tiraba esa. Habló mal de la fuga de capitales adelante de Toto Caputo, fugador serial, y criticó el default con Sturzenegger y con Bullrich aplaudiendo ahí adelante. Sturzenegger y Bullrich, dos funcionarios de primer nivel del gobierno de 2001, que en 2001 además terminaron de chocarla con un default, con un estallido social y con la locura de la represión que terminó con 38 muertos y centenares de heridos en el país. Porque cuando le decís a la gente que no va a poder comer, que ya no puede comprar remedios, que no puede mandar a los pibes a la universidad, que no puede hacer nada de lo que es su derecho, la gente protesta. La represión es algo que vemos seguido en este gobierno. Cada miércoles a jubilados y jubiladas, durante la protesta de la ley Bases, cada vez que la gente reclama, hay palos. Y hay palos también porque hay medios de comunicación cómplices que legitiman ese accionar de violencia. Lo que pasó con la nena de 10 años gaseada por la policía muestra esa complicidad. Los medios se la pasan desprestigiando a los que se movilizan en defensa de sus derechos como si fueran delincuentes, como si movilizarse fuese un delito o quisieran por juntarse, digamos, poner en riesgo a alguien. Por eso los Feynman, los Johnny Viale se enojaron tanto, quedaron expuestos. Según contaron ellos mismos, las imágenes se las pasó el jefe de la Policía Federal. Ellos consultaron con el Ministerio de Seguridad y tanto ministra como viceministra les confirmaron que era así, pues era mentira. Feynman en un principio salió a pedir la cabeza de Bullrich y le dijo mentirosa al aire, a los gritos, como si él no fuera también un mentiroso, como si no supiera de antemano que todo es fake. Pero bueno, era muy evidente. Se pasaron el día completo justificando la represión en base a un video trucho, cuando hay miles de otros videos y además tienen a sus corresponsales en las calles. Imágenes de policías con itacas no las veíamos desde 2001. En este contexto resalto esto que pasó ayer. Por primera vez hay condena firme para los responsables políticos de una represión. La Corte Suprema convalidó las sentencias contra Enrique Matov y Rubén Santos, quienes dieron la orden el 20 de diciembre de 2001. Es un precedente único en Argentina y en la región y confirma que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de sus órdenes de reprimir y por cómo se utiliza esa fuerza.
23 años pasaron y la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas al entonces secretario de Seguridad, Enrique Matoff, lo que hoy hace Patricia Bullrich, que además tiene un poquito más de poder porque hoy es ministerio, no es secretaría, y al ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos. En estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes salen a las calles a protestar, no me parece un dato menor. En democracia, los derechos a reunirse y a manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado tiene límites estrictos. Manifestarse no es un delito. Reprimir manifestaciones pacíficas sí es un delito. Abro un paréntesis para recordar que en 2011, cuando se cumplían 10 años de aquel 2001, el gobierno dictó una resolución que limitaba el uso de la fuerza para evitar situaciones como las del 19 y 20 de diciembre. Esta resolución fue derogada por el protocolo antiprotestas que dictó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, después de asumir en diciembre del 2023. ¿Por qué la Corte resuelve este tema justo en este momento? ¿Será un llamado de atención a este gobierno que reprime con saña cualquier manifestación pacífica y legítima de protesta? Puede ser, no lo sé. Ojalá tomen nota, porque ayer la Corte dictaminó por primera vez que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir. Bienvenidas. Arrancamos esta tarea fina con todo. Estamos con una velocidad este jueves que vamos con todo. Las prioridades del gobierno suelen reflejarse, digamos, en sus previsiones presupuestarias. Empezamos y arrancamos hablando de este presupuesto que ha presentado Milei, el primer presupuesto que presenta, y si uno lo analiza da algunas pistas, si no es que da algunas certezas. Hay algunos temas muy específicos que tienen que ver con la educación, con las universidades nacionales particularmente, y por este tema es que nos vamos ya a la comunicación con Alfredo Laceretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y además presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Interuniversitario Nacional, a quien le damos la bienvenida a Tarea Fina y le agradecemos muchísimo esta comunicación. Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes? Un saludo a toda la comunidad de nuestra querida UNICEN, ahí del centro de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. La UNICEN, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Nacional del Sur están trabajando juntas en muchas acciones, algo que festejamos y que nos alegra muchísimo porque tenemos muchos objetivos en común, también con los compañeros y las compañeras del canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a quienes queremos y saludamos. Así es, no tengas duda que cuando más cooperemos, más trabajemos en conjunto, mejor va a ser no solo para nuestras instituciones, sino mucho mejor va a ser para la sociedad de nuestra provincia de Buenos Aires, tener universidades activas, con un fuerte compromiso social y vinculadas entre sí, para trabajar de la mejor manera posible. Así que vamos a profundizar ese camino. También, por supuesto, en el área de medios, así que me alegra mucho que hoy estemos hablando. Buenísimo.
Alfredo, se conoció el proyecto de presupuesto que presenta el gobierno de cara a su aprobación en la legislatura nacional, y allí hay un ítem particular que tiene que ver con las universidades nacionales. En la previa se había conocido cuál era el presupuesto que el SIN pedía previo a este acuerdo que se ha dado el Consejo desde hace un tiempo ya de poder pactar de manera uniforme, unánime, este presupuesto que era de casi 8 billones y que finalmente se ve reflejado en un proyecto que presenta Milei de la mitad. ¿Cuál es el impacto que esto significa para, por un lado, el futuro de las universidades nacionales, el presente también con reclamos muy concretos y en el marco de lo que se espera que haga con el veto a la ley de financiamiento? ¿Cómo lo recepciona el SIM y cuál va a ser la respuesta a esto? Bueno, el SIN en primer lugar lo recepciona con mucha preocupación, como nos venimos manejando durante todo este año. Por allá, por el mes de febrero, el SIN sacó una declaración en la cual planteaba con claridad 5 ejes de lo que considerábamos el problema que tenía el sistema universitario público con la actual política de este gobierno. Punto 1, gasto de funcionamiento. Punto 2, la cuestión salarial de docentes y no docentes. Ya veníamos de los índices de inflación de diciembre y de enero, que juntos sumaban un 45% y no habían tenido ningún correlato en los aumentos salariales. Denunciábamos la parálisis ya en aquel entonces del sistema de ciencia, tecnología e innovación, la parálisis total del programa de infraestructura universitaria y, por último, el retraso en las becas estudiantiles. Bueno, después de la marcha universitaria y del avance en la formulación del proyecto que finalmente tuvo media sanción en diputados, el gobierno terminó acordando con el sistema universitario público una solución parcial a uno de los puntos, que es el gastos de funcionamiento, con un incremento acorde a la inflación de ese momento, 270, proyectado enero 2023 y la fecha en la cual eso se hizo. Eso cuando lleguemos a diciembre va a estar en cerca de 300, 310. O sea que ahí ya quedamos unos puntos abajo. Y donde realmente hubo tampoco ningún avance significativo es en la cuestión salarial. Ahí tenemos una inflación de diciembre hasta la fecha que supera los 135 puntos y los incrementos salariales apenas están en un 75%, o sea que hay un bache muy grande, hay un retraso muy grande en la cuestión salarial. Para aquellos que nos están mirando, un ejemplo, el gremio bancario acordó que el sueldo de un trabajador inicial en el sistema bancario va a ser de 1.400.000. Bien, un docente universitario, profesor titular, dedicación exclusiva, máxima antigüedad. Esto significa más de 24 años y la antigüedad tiene una importancia enorme porque es un 120% con esa antigüedad sobre el básico, pero con menos antigüedad mucho menos, es un 50, es un 70, o sea que lo que estoy diciendo es lo máximo que puede ganar un profesor titular de dedicación exclusiva, máxima antigüedad, debe estar en 1.700.000 de bolsillo. Entonces, evidentemente, eso nos muestra a las claras una persona que ha dedicado su vida a la docencia, que seguramente tiene título de grado, de posgrado, que está formado, que es un investigador, hoy tiene esa remuneración. Planteamos esto para que se vea claramente el atraso que existe en la cuestión salarial. Sí, si pensamos además que vos decías, Alfredo, que este es el máximo que gana un docente con el máximo de antigüedad. Estamos diciendo, trabajadores, tanto docentes como no docentes, que el 70% de trabajadores y trabajadoras universitarias cobran por debajo de lo que hoy es la canasta básica. Por supuesto, allí también está el problema de las dedicaciones. Yo por eso tomo la dedicación exclusiva, que son 40 horas semanales, que es lo que tiene la mayoría de los trabajadores en el sector privado. Entonces, ese es un retraso muy significativo que genera una enorme disconformidad y que tiene un impacto enorme en la cuestión presupuestaria. Le decimos a la audiencia
que de cada 100 pesos del presupuesto de la universidad, entre 90 y 91 van a salarios y solamente 9, 10 pesos van a cubrir el rubro otros gastos, que fue el único que tuvo una actualización. O sea, que estamos en una situación muy difícil, que por eso hay tantas medidas de fuerza y por eso el Congreso, esta vez en las dos cámaras, dio sanción definitiva a la ley de financiamiento educativo, que el presidente ha planteado que le iba a vetar, cosa que todavía no ocurrió, no hay ningún acto administrativo al respecto, veremos si eso ocurre o no ocurre finalmente, pero lo que es claro que esa ley, que es una ley mínima, lo único que hace es actualizar importes. No tiene ninguna otra cuestión. Actualiza gasto de funcionamiento, actualiza salarios docentes y no docentes y actualiza el monto de las becas. Así plantea la actualización a medida que la inflación vaya subiendo para que dentro de medio año no tengamos... Es una ley de actualización y no tiene ninguna otra cuestión más, con lo cual me parece que no sería muy inteligente vetarlo. Me parece que lo inteligente sería tratar de implementarla, de llevarla adelante. Todavía quedan unos días, esperemos que la soberbia no triunfe sobre la razón. Bueno, y que pero se pueda avanzar en el presupuesto, algo que no se vete. ese monto que implicaría la actualización ya directamente no está contemplado. Bueno, ahora iba a ir al presupuesto, porque eso es otra cuestión. Entonces, ley de financiamiento educativo, estamos en este punto. ¿Cómo impacta eso? Bueno, el presupuesto que tenemos hoy es un presupuesto que lo único que ha hecho es proyectar la masa salarial a valores de septiembre y multiplicarla por 13 salarios anuales, lo mismo con los gastos de funcionamiento. Por eso el presupuesto que mandó el Ejecutivo da 3.8 billones de pesos y el presupuesto que planteó el SIN daba 7.1 billones de pesos. ¿Cuál es la gran diferencia entre uno y otro importe que es enorme? Bueno, que no está contemplado el incremento de la masa salarial. Allí es donde está la mayor diferencia entre un presupuesto y otro presupuesto. Ahora bien, si el gobierno en el último trimestre del año realiza aumentos salariales, esos aumentos salariales se van a sumar a el monto que esté en el presupuesto a la hora de empezar la ejecución del ejercicio 2025. Esto no es la primera vez que pasa, ha ocurrido muchas otras veces. Dicho esto, digo, además es un presupuesto, más allá de la cuestión salarial, restrictivo, cerrado y que impacta también muy fuerte en el tema de ciencia, tecnología e innovación, que está muy vinculado con todo lo que es el sistema universitario público. Emitimos una declaración en Santa Rosa planteando que la ciencia es la universidad. ¿De dónde viene este título? Y viene de que más del 80% de los investigadores, institutos y laboratorios funcionan en las universidades públicas. El desfinanciamiento del sistema de investigación también impacta al sistema universitario público. O sea que, en líneas generales, el presupuesto para el 2025, hecha la salvedad de la cuestión salarial, es un presupuesto restrictivo y no es un presupuesto que en modo alguno jerarquice la educación pública universitaria. En un comunicado del SIN leía que prestaban especial atención a esto de que, por ejemplo, el presupuesto de la Secretaría de Inteligencia del Estado es el doble de lo que se supone que es ahora, y sin embargo a las universidades se les está destinando un aumento del 28%. La pregunta, para no redundar es más una pregunta política la que te hago, si te parece, o cuál te parece que es la motivación que tiene un gobierno nacional para que esto suceda. Nosotras hace tiempo venimos hablando con distintos actores de la comunidad universitaria, de nuestra universidad, por supuesto, y de otras. La semana pasada hablábamos con un investigador que nos decía, un día antes de irse a vivir a Francia, porque ya no se puede quedar en la Universidad Nacional de Quilmes, nos decía, hemos visto muchas veces gobiernos que no le han dado bola a la educación pública, a la universidad pública, pero yo es la primera vez que veo, nos dijo, un gobierno que busca destruirla. Te dejo esta reflexión a ver qué opinás vos al respecto. A ver, yo me tomo muy en serio la palabra del presidente y sus planteos, a diferencia de lo que mucha gente cree que lo que dice no lo va a hacer. Yo creo que la concepción del presidente es el Estado gendarme. Por eso él habla siempre del siglo XIX y quiere volverla a una Argentina que nunca existió,
que solamente cree él que existió, y que es un Estado que lo único que prevé es defensa exterior, seguridad interior y justicia. Punto. No habló jamás de educación pública, no habló jamás de salud pública, y me parece que de alguna medida el presupuesto va configurando esas prioridades. Por eso hay plata para inteligencia, por eso hay plata para mejorar el armamento de las Fuerzas Armadas, el equipamiento militar, porque esa es la concepción que está detrás de ese presupuesto. Entonces, me parece a mí que esperar otra cosa de esta gestión es pedirle peras al horno. No cree en el estado de bienestar, no cree absolutamente en ninguna intervención del Estado en la economía. Entonces, lo que me parece es que creo que hay mucha gente que está viendo, bueno, que lo que votó no era lo que esperaba en muchos aspectos. Entonces, evidentemente, esta es la reflexión. Yo creo que nosotros como universitarios que creemos en la educación pública en general y en la educación universitaria pública en particular, bueno, tenemos que salir a plantear otro modelo, tenemos que salir a convocar a la sociedad, a la sociedad que nos acompañe, como ya lo hizo de una manera maravillosa el pasado 23 de abril, que siga respaldando el modelo de universidad pública que hemos generado en Argentina, no un gobierno. La sociedad en su conjunto, a través de los últimos 150 años, y eso es lo que está puesto en discusión. Milei se desentiende totalmente del tema, y si hay universidades para ricos que puedan pagar, suficiente. No hay una mirada de una formación necesaria, general, de la sociedad y el impacto positivo que esto tiene en el desarrollo económico y productivo de la Argentina. Hay una mirada totalmente sesgada. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en el gobierno, eso es lo que han votado los argentinos. Bueno, tendremos que ir generando una alternativa, poniendo claramente blanco sobre negro hacia dónde nos lleva esto. Y bueno, y esto es una discusión política, como vos bien dijiste, hay que ir sumando claros contra oscuros, ir ganando adhesiones en este sentido y seguir trabajando. Yo creo que el sistema universitario público tiene mucha fortaleza y tiene mucho respaldo de la sociedad. Así que eso habrá que hacerlo jugar como ya lo hicimos jugar el 23 de abril. Por último, a mí me gustaría consultarte respecto de si se va a buscar... No las escucho. Hola, a ver ahora, ahí mejor. No. Si se va a buscar, que vos decime que yo se lo pregunto. Quiero saber si van A vos sí te escucho. A mí me escuchás, perfecto. si van a seguir con los diálogos con los legisladores y legisladoras. Si se va a seguir con cual... diálogos con legisladores y legisladoras, como se viene Sin haciendo ninguna hasta duda. ahora. Nosotros empezamos visitando el Congreso en marzo de este año. Digo, a ver, porque lo que nosotros tenemos totalmente claro es que el poder legislativo es fundamental para el sistema universitario, por la sencilla razón de que crea las universidades, las interviene, les da el presupuesto y las controla a través de la Auditoría General de la Nación. La vinculación del sistema universitario con el sector público argentino es a través del Congreso de la Nación. Y nosotros desde el mes de marzo empezamos a reunirnos con los diputados, tuvimos una reunión informal de la Comisión de Educación, después tuvimos una reunión formal de la que participamos, dialogamos con todos los bloques, tuvimos mucho que ver en la gestación de los proyectos que se discutieron de financiamiento para el 2024 y bueno, y tuvimos la enorme satisfacción de la media sanción primero en diputados y la abrumador apoyo que el proyecto recibió en el Senado muy por encima de los 2/3. Sí, Obtuvo totalmente. Hay que 56 trabajar, votos. Imagino que hay Entonces, que trabajar mucho vamos con los a seguir diputados. haciéndolo. Ahora, por supuesto, el desafío es la Cámara de Diputados, donde Claro. los 2/3 no se alcanzaron cuando se sancionó. Así que haremos como hicimos con el Senado. Todas las universidades tendrán reuniones con sus legisladores nacionales en cada uno. Bueno, se nos cortó, pero me parece que quedó claro el mensaje del rector Alfredo Laceretti, rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, sobre todo porque con los diputados está este problema de lo que pasó la semana pasada. Digo, además de que fue más difícil alcanzar los 2/3 para conseguir la ley de financiamiento y también es el lugar en donde cayó, digamos, donde el veto a, por ejemplo, el aumento a los jubilados terminó de cristalizarse en la Cámara de Diputados porque hubo
por lo menos 29 diputados, digo, no, para no hablar solamente de los 5 radicales que les venimos hablando hace un rato. Y vamos a seguir hablando. Y vamos a seguir hablando, por supuesto. Pero sí, es cierto, fueron casi una treintena. Pero fueron, ¿no?, 28 diputados, sí, los que habían votado a favor de la recomposición de los salarios de los jubilados, de la recomposición miserable de 17.000 pesos, del aumento que se le iba a dar a los jubilados, que después terminaron convalidando el voto de Milei. Por eso me parece central y después mandarle un mensaje al rector para agradecerle mucho y que no lo llegamos a despedir al aire. Pero esto que estaba diciendo el rector, vinculado a, bueno, hay que seguir trabajando con los legisladores y sobre todo con los diputados, es porque en la Cámara de Diputados corremos el severo riesgo de que esta ley sea vetada por el gobierno y convalidada. Tal cual. Y además, porque dentro del presupuesto hay un ítem que no alcanzamos a dialogarlo con el rector, pero que tiene que ver con que las universidades van a tener que dar explicaciones a la subsecretaría, porque ya no es siquiera secretaría, de cómo usan el presupuesto. Y está claro que eso ya no está dentro del marco legal de cómo deben manejarse en la autonomía que está prevista para las universidades nacionales. Las auditorías son con el Congreso de la Nación. Exactamente. Por lo tanto, supera lo que está previsto, está por fuera de la ley en algún punto. Bueno, lo mismo que desconoce la ley de financiamiento educativo que prevé el 6% del Producto Bruto Interno. Hablar de prioridades en este caso que estás mencionando, Sole, me parece que es central, porque en un punto vos decías, hoy subsecretaría, o sea, el Ministerio de Educación ahora es Secretaría de Educación. Lo que era la Secretaría de Seguridad hoy es Ministerio. Adorni tiene rango de ministro y sin embargo hay ministerios que desaparecen. Entonces vos decís, esto que termina siendo reflejado, porque lo que decía el rector es interesante, sí, en el sentido de tomémonos en serio la palabra de quien dice determinadas cosas, porque eso después está reflejado en política pública. O sea, es imposible que pensemos porque que a las universidades... Mucho, ¿no? Esto no lo va a hacer, las universidades no las toca, a las universidades hay un consenso respecto de... El consenso se muestra el 23 de abril, hace retroceder apenas un poco al gobierno, reconociendo el 270% de retraso presupuestario para las universidades, pero estamos otra vez como en la previa al 23 de abril, ¿no? Sí, además, ¿qué rol importantísimo va a tener que estar jugando el Congreso Nacional en este marco, ¿no? Es algo que yo recuerdo que en algún programa nuestro, antes de las elecciones, veníamos discutiendo y charlando. ¿Qué es lo que va a pasar si vos tenés a un presidente que está convencido, voy a decir, convencido de un determinado rumbo y de una determinada manera de hacer las cosas, como por ejemplo lo que hizo en este presupuesto, que a diferencia de siempre, o sea, uno imagina, ¿no?, el presupuesto y decís, bueno, tengo que resolver este tema en educación, este tema en salud, este tema acá, vamos a poner tanta plata en esto, y ahí ves si te queda superávit o no te queda superávit, o en definitiva, si no te queda superávit, ¿de dónde tenés que sacar para que ese superávit te quede? Entonces, ahora hoy cuando decíamos, es al revés, hoy está planteado que o sea, lo único que existe, hay una previsión de superávit que es intocable. Entonces, si para eso los jubilados no pueden comer o no pueden tener descuentos en los salarios o las universidades públicas no entran o la salud empeora, sería como sería lo residual, claro, ¿no? Ni siquiera lo residual. O sea, si sobra plata, veremos dónde se reparte. Superávit, además, que está previsto que sea destinado al pago de la deuda. Todo está supeditado en este presupuesto. O sea, lo único que realmente apareció presupuestado con números y demás es el pago de los intereses, vamos a decir. Sí, el pago de los intereses de la deuda, no de la deuda, que es lo que está en el presupuesto. Y todo lo demás es una incógnita.
Y es una incógnita para las propias personas que estaban sentadas ahí. O sea, una cosa increíble, pero las universidades, veremos. Hay en principio fijada una fecha para una nueva marcha. Por lo pronto habrá jornadas de paro y protestas la semana que viene. Así es. No tenemos bien detalles acerca de qué va a pasar con el gremio docente, pero sí dentro de los no docentes, la FATUN ya ha llamado a un paro para el próximo 26 de septiembre. El jueves que viene hay paro de trabajadores no docentes de todas las universidades nacionales del país y vamos a ver cómo sigue esto. Ahí a la espera de si Milei veta o no veta, pero casi con la certeza del veto, primero porque lo viene anunciando a quien lo quiera oír. Lo dice todo el mundo, lo dice Franco, lo dice el presidente, lo dicen quien lo quiera escuchar, dice lo voy a vetar y el veto va a ser total. Así que igual vamos a ver viste que no se ponen de acuerdo Franco y Milei. Yo los veo. Disquisiciones. No sé. Que no fue tan así, que qué sé yo, va y explica otra cosa. Bueno, hoy lo que no dijimos, y vamos a decir antes de hacer un pequeñito corte, es que estamos en abra.unicen en todas nuestras redes, que estamos en el 29.1 de la TDA y que en www.abratv.com.ar pueden ver no solamente Tarea Fina, sino todo lo que hacemos desde el canal de la Universidad Nacional del Centro. Vamos a ir avisando e invitando para que anoten. 18:30 el viernes va a estar Estela de Carlotto aquí en la ciudad en diálogo con nuestro querido periodista Marcos González y ahora también va a ser la transmisión en directo. Así que ahí hay una buenísima invitación para este viernes. Aquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. E cada filho seu como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar 4 paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe.
meu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. Morreu na contramão atrapalhando o público. Amor daquela vez, como se fosse máquina. Beijou sua mulher, como se fosse lógico. Ergueu no patamar, 4 paredes clássicas. Sentou pra descansar, como se fosse um pássaro. Flutuou no ar, como se fosse um príncipe. E se acabou no chão, feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Volvemos con Tarea Fina, en este caso para hablar de una cuestión que es local. Lo voy a presentar yo, ¿querés? Dale. Así me reivindico, por Ahí favor. Está. Dale. Vamos no hay a ningún estar problema. hablando acerca de transporte, un tema que está hoy complicando el cotidiano de todas las personas trabajadoras que lo utilizan aquí en la ciudad de Tandil, pero también es una problemática que se extiende territorialmente. Y quien preside la Comisión de Transporte en el Consejo Deliberante es el concejal de la UCR, Juan Salceda, a quien le damos la bienvenida. Juan, bienvenido, gracias por Muchas estar gracias. aquí nuevamente Gracias por la presentación. con nosotras. Gracias por estar. Esta semana hubo una reunión de la Comisión de Transporte con trabajadores, con choferes de los colectivos de Tandil, porque fueron a llevar, digamos, la gente de la UTA, de la delegación Tandil, un poco lo que está sucediendo y por qué están llevando adelante esta medida de fuerza, que es algo de la restricción del servicio nocturno, el que va desde las 22 hasta las 5 de la mañana, por un incumplimiento salarial que tenían firmado con la parte empresaria, pero bueno, fueron a explicar esta situación ahí a la comisión en el Consejo. Sí, a ver, el sistema de transporte público a nivel nacional y lo que pasa en Tandil, bien lo podemos extrapolar a los otros municipios, está estresado al punto de casi tener un quiebre, que nos ha obligado y nos sigue obligando a repensarlo a partir de decisiones que se tomaron en el gobierno nacional. Eso puso, después la podemos discutir ideológicamente, pero eso puso el sistema de transporte en un quiebre que deja de ser sostenible, por lo cual hubo que dar tarifas que habitualmente no dábamos. En decir de los incrementos. Exactamente. Sí. Se cambió totalmente la sostenibilidad, el rédito para las empresas, la posibilidad de sostener o no acuerdos paritarios, etc. Tan es así que nosotros en la ciudad votamos un plan de contingencia que salió por unanimidad. En su momento nos sirvió para surfear con cierta estabilidad los primeros 6 meses de este gobierno, donde empezamos con 25,5% de inflación, 12, bla, 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 más la devaluación, más la desregulación del combustible, etc. En paralelo hay cuestiones de fondo que me parece que estos espacios siempre son buenos para discutirla, que es la quita del fondo compensador. Ahora hay toda una lógica del gobierno nacional de que si los sistemas de transporte vive a subsidios o no vive a subsidios y no en la tarifa realmente, lo que debería valer y no, que es una discusión que es compleja pero que se puede dar. Lo que sí no hay que perder de vista es que el fondo compensador que el gobierno de Milei dejó de pagar arbitrariamente sale de un impuesto que se está cobrando, Claro. que está afectado en una ley presupuestaria votada por el Parlamento.
No es Y es una ley que no está derogada, o sea, no, está claro, incumpliendo la ley. claro, es lo mismo o que sea, pasa con las entradas de cine, que van para financiar, poniendo otro ejemplo similar. Sí, se cobra un impuesto. Se cobra un impuesto para financiar al INCA y ese impuesto sigue cobrándose, pero ya no hay instituto para financiar. Exacto, hay impuestos hay fondos, digo, que son discrecionales, y hay otros fondos que están afectados, mucho más los fondos que salen de una tasa o de un impuesto. Claro. No es que no voy a mandar, porque esto también hay que decirlo, no es que no voy a mandar más el fondo compensador al transporte público, pero saco ese impuesto del combustible y a la gente le baja la nafta, lo estás cobrando igual. Claro. Bueno, aclarado este tema, que no hay que perder nunca de vista que está sucediendo, al no haber esa pata presupuestaria para las empresas y para que el boleto sea más barato, hubo que tomar decisiones respecto en ese plan de contingencia. A partir de ahí, la dinámica inflacionaria sigue siendo grave, 3-4% por mes, es muchísimo en cualquier país, pero en la dinámica que veníamos podíamos decir que es un poco menor y que hay una desaceleración. Esto nos puso en un lugar de estabilidad para tomar alguna decisión y no como veníamos antes con aumento automático por IPC, etcétera, etcétera. Entonces, la discusión que viene sobre, para el ciudadano, ¿pero el boleto aumenta o no aumenta? ¿Cuándo aumenta? Seguramente que va a aumentar como está aumentando todo, pero creemos que va a tener que ser con otra dinámica. Y en esa mar que se empieza a aquietar, desde el punto de vista de la actualización inflacionaria, no del fondo del transporte, que sigue siendo igual de complejo o peor, es donde empiezan algunos tirar y aflojes que ya eran más históricos de otra época. Los choferes tienen una paritaria, el combustible aumenta, los empresarios dicen que no le alcanza, y en el medio siempre parece que es el Consejo Deliberante que o da tarifa o da frecuencia como los únicos dos sustentos posibles del sistema de transporte. Cosa que hemos hecho, no es grato porque es una cuestión muy sensible para la sociedad, el transporte, cómo uno se moviliza para ir a trabajar, para ir a estudiar o para ir a lo que sea, pero creemos que hay más variables también. Bueno, quiero decir algo solamente para completar la información. Digo, en esto de el reclamo que están haciendo choferes y trabajadores, en realidad está resuelto, pero tenía que ver con un incumplimiento de una paritaria firmada. No es que venían a reclamar un aumento nuevo, sino le debían del sueldo anual complementario de junio, le debían varias cosas. Si escuchás, sí. A ver, está bien. Retomo en que en esa dinámica que estamos, recibimos a la Cámara de Transporte, recibimos a los choferes, recibimos a la UTA, el Ejecutivo Municipal sube con sus números para que los concejales de la Comisión de Transporte tomen decisiones, no con los datos de una de las partes, sino con los datos del Estado, ya sean los que vienen a nivel nación con la SUBE, los que tenemos en Sumo, los que tenemos de la Secretaría de Economía del municipio, donde están los atributos locales, los planes federales que vienen por... Bueno, esa discusión es larga y hay que estudiarla mucho. Lo que estamos haciendo ahora, que estamos prácticamente en comisión permanente, es escuchar todo. Lo que pasa con el acuerdo salarial, digamos, la última reunión con la UTA, los trabajadores fueron, primero, si uno va a la carta, digamos, de ellos de solicitud, venimos a expresar nuestra preocupación por el sistema de... Bueno, vienen y explican el porqué de su medida de fuerza, que afortunadamente ya fue levantada y lejos de profundizarse, las empresas pagaron y los trabajadores volvieron a la actividad normal. Pero también aprovechamos para tener un intercambio de cuál es la visión de ellos como trabajadores del transporte público de pasajeros respecto a lo que está pasando en Tandil, para que no sea siempre el tira y afloje con el precio del boleto o con la baja de frecuencia, que la baja de frecuencia lo que hace es dar un servicio peor. Si vos pasaban cada 15 minutos y empiezan a pasar cada 20 el fin de semana, o si pasaban cada 10 minutos y pasan cada 15, hace que el servicio se resienta. Y en ese sentido fue muy interesante. En términos de la paritaria, la paritaria a nivel nación se firmó con 3 meses de anterioridad. Acá se firmó en junio. Entonces, cuando arreglan la paritaria de acá en adelante, las empresas tenían que compensar los 3 meses para atrás y había inclusive algunos bonos, cuestiones de ellos, conquistas de ellos que eran no remunerativos. Entonces, empezó a cumplir con los sueldos, pero se hizo unas cuotas con lo otro. Se atrasaron, hicieron una medida de fuerza, lo pagaron, lo levantaron. Esto está resuelto por ahora, pero bueno, es una dinámica que vamos a estar todo el tiempo viviéndola,
porque vuelvo a las decisiones del gobierno nacional. Hoy el sistema está con poco resto para el trabajador, que el sueldo que en un momento, si uno ve los números, parecía astronómico, hoy no alcanza para tanto. Poco sueldo para el empresario, porque el rédito que tiene es poco y no tiene la capacidad de comprar unidades nuevas, entonces se le rompen los colectivos, están en los talleres, están parados, los arreglos. Bueno, hay una dinámica ahí. Y sin subsidio, entre otras cosas, los números dicen en todo el país, en Tandil particularmente, que hay algunos trabajadores que hasta 1/3 de lo que de su salario se destina a llegar al trabajo. Sí, afortunadamente eso que uno lo puede ver mucho más fuertemente representado, eso que dice María en AMBA, donde la gente viene de muy lejos, va a trabajar, entra y sale de provincia a capital, toma 2 colectivos y un tren, o un tren y un subte y un colectivo. Tandil tiene un sistema de transporte en una ciudad intermedia que llega bastante a la población en casi todos los lugares. Yo puedo dar cuenta de eso, viniendo de Olavarría, que el sistema de transporte de Tandil es bastante completo y bastante abarcativo y eficiente. En algún punto, si lo comparo con lo que sucede en Azul, que es inviable, y lo que sucede con algunas de las líneas en Olavarría, que también son inviables. Y ahí, en esto que vos recatabas, que es así, digamos, vamos a decirlo en llano, Tandil tiene un sistema de transporte mucho más potente de lo que la cantidad de habitantes representa. Hay un 40% de la población de Tandil que usa el transporte público y nosotros queremos que crezca. Y por otro lado, hay muchos atributos de políticas del gobierno municipal, como puede ser el pase, el PAN, claro, el boleto estudiantil, el boleto obrero, etcétera, etcétera. Más recientemente con ANSES y SUBE en los últimos años lo que es la tarifa social federal, que hace que cualquier persona que cobra un atributo de ANSES pague una tarifa reducida del 45%, porque el otro 55% lo paga el Estado Nacional, hace que, más las dimensiones de la ciudad, que esto que dice María de que 1/3 del sueldo se va en coso es mucho más mejor impactado en esta ciudad, pero sí sucede. Y la otra cuestión que sucede es que en estas medidas de proteger al usuario también, esta visión que decimos del transporte público de Tandil es bastante bueno. Hace 15 años era mejor porque los colectivos eran nuevos. Claro. Y ahora eso nosotros le exigimos a las empresas por pliego que tienen que poner unidades nuevas, accesibles para personas con movilidad reducida, y no tienen los fondos para hacerlo. Y además ahora hay gente que camina, o sea, que resuelve otras cosas. En una ciudad como Tandil también agarrás la bici, caminás, haces eso, y eso también impacta en menos usuarios, y menos usuarios es menos ingreso también ese sistema. En unas líneas de colectivo que vos decías, esto de... pues yo desconozco cómo es en Azul, en Olavarría, además, la verdad que desconozco, pero acá la verdad es que los colectivos están horribles. Viajar en el colectivo, no, o sea, cada vez, digamos, es peor. E incluso los colectivos, yo vivo del otro lado de la ruta, cerca del campus universitario, y lo que pasa muchas veces, nos pasa todo el tiempo, es que los propios... El colectivo dice, no, llegamos hasta acá. O sea, tratan de, si tienen uno o dos pasajeros, sobre todo si son jóvenes, cosa que a mí no me pasa, pero que le pasa a mis hijos y a otra gente que conozco, quieren cortar el recorrido antes, por ejemplo, terminar en el Cementerio Viejo, ahí en la Avenida Brasil, y no pasar para el otro lado si no tienen demasiada gente. Y todo eso es un servicio que se viene resintiendo y que cada vez está peor. Sí, el tema del Azul, por ejemplo, hay rondines. No todos los servicios pasan hasta el campus. Algunos está bien que doblen y otros no. Y en otros puede ser que exista, obviamente, esa negociación en vivo si no hay pasajeros y los tipos hablan y saben que en el campus hay un colectivo que está para salir. Eso se escapa del radar, pero sucede. Pero sí pasa que pasa con el transporte, y el usuario de transporte público lo ve cada vez que se sube al colectivo y lo ve más deteriorado, y que ve que pasa con menos frecuencia y que lo deja esperando y que el boleto va a ser más caro. Lo que nos pasa como país. De la misma manera que empezamos a no poder mantener cosas que tenemos. Y eso la gente parece que mira las cosas por televisión como si le pasaran a otro, y nos pasan a todos. Hoy, este tipo de decisiones de
retirar el Estado, la contención del Estado Nacional sobre las cuestiones cotidianas, hacen que en algún momento otro tome, quien paga la cuenta, tome esa posta y vea cuánto puede atajar, y otras que no las puedas contener y se empiezan a deteriorar paulatinamente, y es lo que sucede. A mí siempre me surge una inquietud cuando saltan los conflictos en el área del transporte público en nuestras ciudades, que tienen que ver con cuál es el margen de ganancia real. Porque efectivamente lo que uno puede observar desde el llano, desde el usuario, es que las empresas que manejan el transporte público, que lo gerencian y que se llevan, por supuesto, la ganancia, son siempre las mismas. O sea, más allá de los conflictos y de las quejas, no sé de aquí en adelante con esta quita de los subsidios a nivel nacional, pero lo cierto es que los empresarios del transporte permanecen empresarios del transporte. O sea, ahí hay una ganancia real que se sostiene y que muchas veces ha crecido, entiendo, porque si no se irían. Digo, me parece que la lógica del mercado sería esa. Sí, a ver, sí. Pero es un poquito más complicado. ¿Por qué? Primero porque si yo me pongo en ese lado, que está bien, digamos, sale del sentido. Es lo que piensa el usuario. Sale del sentido común. Sí. Bueno, mal no les va, si no se irían. Y yo te puedo ir un poquito más a lo legislativo. Ellos nos pidieron que el pliego de transporte, en vez de por 10 años, lo hagamos por 15. O sea que, evidentemente, lo que no quita que después de todo lo que sucede, se resienten y hay periodos que te va mejor, como le puede pasar al de la roticería de la esquina, claro. Y otros que te... Nosotros eso, digamos, sin ponerle una carga emotiva, lo tenemos medido. Hoy, por eso el tema es lindo y es complejo. Hoy, en la medición nuestra, nosotros hicimos... hay como un valor que está estipulado, digamos, esto no se discute de cero en todos lados. La ganancia tendría que ir de la empresa entre el 7 y el 10%, generalmente Bien. Es el 7%. Nosotros hicimos el ajuste del boleto con los números del municipio para que la ganancia de las empresas sea más o menos 6,5%. Hoy, según la medición nuestra, el margen de ganancia bajó a 2,8%. Hay una baja Ahí real, yo también me puedo poner, voy en el colectivo al lado tuyo y digo, bueno, pero 2,8 es ganancia. Está bien, pero... Digo, es ganancia que te da para cumplir, pero no para poder... No. Entonces, esa problemática está y existe. Y después también hay algunas cuestiones que son teóricas, que si las llevas al llano, gasto versus... No sabés qué peso le tenés que dar a cada una. Por ejemplo, vos me decís, vale el aceite tanto, los neumáticos tanto, el service tanto, y hay un prorrateo por kilómetro. Yo tengo auto. No lo llevo al service cada 10.000 kilómetros, como dice. No. Y no le cambio las gomas cada... Entonces, uno ahí empieza... Bueno, pero si tenés la responsabilidad de llevar gente arriba del colectivo, debería, En la teoría muy bonito. Lo que digo es... Hay un ajuste ahí donde vos me pasás los gastos como si le cambiaras el aceite y le hicieras todo, y yo no sé si esos ajustes, si esos costos son reales o no. Y no tengo forma de ir con la lupa a eso. No, claro. Lo que sí pasa... Del otro lado... El Estado debería controlar eso. Sí, lo controla, pero lo controla con números, planillas, se presentan bien, claro, lo miro, no le miro mecánico. La facturación del mecánico. Está claro. Pero digo, sin poner un manto de sospecha en eso, digo, ahí hay algunas cuestiones que uno las toma teóricamente como un promedio, pero en el medio hay otra cosa, y que es algo que también sale bastante y cada vez más frecuente en la comisión, y el otro día también lo dijeron los choferes. Esas son cuestiones de la empresa para tratar de subsistir porque está en una situación difícil. Pero todo lo otro que vos hagas, que va en detrimento del servicio, hace que el servicio sea menos atractivo para el pasajero. Y si no volvemos a poner la centralidad en el pasajero, porque con este mismo precio de boleto, las empresas tienen un margen de ganancia de 2,8% que les cayó. Ahora, si subiera la cantidad de usuarios, porque el servicio pasa, claro. La ganancia subiría un montón. El margen sería... Entonces, ahí también hay algunas cuestiones que son donde está nuestra propia decisión. Por eso yo el otro día decía, no es aumentar el boleto, porque después aumentar el boleto y la gente no sube porque prefiere caminar 15 cuadras, viene la aldea Lindo, Tandil, y perdés rentabilidad peor por subir el boleto. Y uno no tiene el diario del lunes, lo que trata es de tener algún lineamiento más o menos coherente y discutirlo. No es sensible, pero sí me parece que la obligación nuestra no es mirar el transporte público como concejales, digo, porque nosotros estamos licitando un servicio público. No es lo mismo que una cadena de... Sí. Entonces nosotros tenemos que velar por todas las partes.
por la rentabilidad de la empresa, porque así lo dice el contrato, como poder concedente, y también por el ciudadano. Hay algo que vos decías mientras hablabas de la calidad del servicio, que tiene que ver con propender a que se use más. Hay, además de, gerenciar las modalidades del transporte público, ¿hay algún otro trabajo que se venga haciendo en relación a que las personas utilicen más el transporte público, menos el auto, que es además algo a que se tiende, ¿no?, en las ciudades del siglo XXI? Sí, hay mucho por hacer ahí. Uh-huh. Hay muchas discusiones, hay muchos proyectos que se han puesto arriba de la mesa para hacer que los tandilenses nos movamos más en transporte público y menos en auto. Y después hay otras que son cambios culturales que llevan tiempo, y también, esto siempre yo lo digo y me hago pegar por eso, pero bueno, uno tiene que tomar ciertas decisiones que van a ser antipáticas para el conductor, claro, dicho en paisano, para empiojarle la comodidad al que viene en auto y que vaya hacia el transporte público. Esto pasa en todos lados, por eso hay restricciones de estacionamiento, por eso esas cosas son impopulares también, porque la gente mira, ¿por qué el transporte, qué sé yo? Ahora donde le pones doble cordón amarillo y te diga que no podés parar acá en la puerta del coso, vienen todos los trabajadores de acá y nos dicen, no podemos. Pasa eso. Son acuerdos estructurales más a largo plazo que generalmente, como están atrás de la urgencia del boleto sí, boleto no, paritaria, paro, terminan quedando en un segundo plano. Un poco termina siendo como el huevo y la gallina, porque si vos podés empiojar eso una vez que tengas un servicio que te permita venir con algún... Y no lo digo empiojar porque por ahí la gente piensa... No, pero se entiende. Tratar de tomar medidas para fortalecer el transporte público versus el transporte de autos, como pasa en todos lados. Eso sí... Antes de limitar tienen que poder venir. Diría, no sé si es el huevo o la gallina, porque vamos a volver al comentario sobre Azul y Olavarría. Tandil tiene un sistema de transporte público que podría todavía absorber más gente y que hoy ya está llevando al 40% de la población. Es mucho. Y nosotros tenemos la comodidad, y hay una cuestión cultural también. La gente que tiene auto prefiere ir en auto y quiere estacionar en la puerta y se vuelve a subir y hace 3 cuadras más para la frutería y 2 cuadras más para ir a buscar una milanesa. Eso, esa comodidad y ese cambio cultural se va a dar cuando uno empiece a restringir ciertas cosas. Quiero cambiar un poco de tema, no sé si basta del todo. De sí, pero no. No, porque me quedó picando esto que decías vos respecto de algo que de alguna manera un poco naif. Nosotras con Sole siempre lo tenemos. Esto no se puede hacer porque hay una ley y al final se puede hacer, ¿no? Como si hay una ley que ampara, que trae subsidios, que recoge dinero de los impuestos a la nafta para financiar el transporte, y no se hace. Y pareciera que en este gobierno nacional, me refiero, ¿no?, que en el gobierno nacional hay un montón de cosas que son leyes o que son la coparticipación, no sé, muchísimas cosas que son leyes que no se están cumpliendo al día de la fecha, y que entonces creo que el Congreso de la Nación tiene como un rol muy importante en estos tiempos, porque va a terminar de ser contralor de un montón de cosas. Hace un minuto nada más estábamos hablando con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, hablando de lo que puede llegar a ser un futuro veto de la ley de financiamiento educativo, y entonces nosotras le preguntábamos, ¿están hablando con los legisladores, sobre todo con los diputados? Porque en diputados no consiguió esa ley 2/3, que en el Senado fue amplísima la mayoría, pero en diputados no tanto, y después vemos que cosas que hemos festejado como el refuerzo a jubilados y jubiladas, termina vetándose y convalidando ese veto el Congreso de la Nación. Hoy decíamos, para que no te sientas totalmente chicaneado, que fueron 28 los diputados, no solamente los 5 o 6 radicales que hicieron esa... Yo cuento 6 radicales porque cuento el escándalo de el que se termina yendo justo el día que tiene que votar a otro trabajo para dejar a una legisladora del PRO que ya había anticipado que iba a convalidar el veto, y después estos otros 5 diputados que ha armado que ha llevado a la UCR a una situación, me da la sensación a nivel nacional, casi que
por lo que son las declaraciones como de fractura. No sé qué opinás al respecto, porque he escuchado cosas muy dispares, digamos, o Giuliano, por ejemplo, en un lado muy enojado, diciendo prácticamente que De Loredo es una especie de espada que tiene el propio gobierno nacional, que convalida todo lo que el gobierno nacional quiere en la propia Cámara de Diputados, y por el otro lado a diputados como Campero diciendo, bueno, yo a la factura, a la Congreso entré porque vine en la boleta de Patricia Bullrich, que hoy es ministra. Yo te coincido, y bueno, lo que decís es la descripción de los hechos que ahora estamos discutiendo. Yo, más que a una fractura, me parece que esto llevó a la UCR a una discusión necesaria. Y yo, bienvenido. Si en vez de ser 10 vamos a quedar siendo 7 y 3 o 6 y 4, bienvenido. ¿Y si quedan los de Loredo, quiénes son? ¿Cómo los de Loredo? Pero, no, digo, a ver, los sellos partidarios son importantes porque dan identidad y dan un montón de cosas, pero para mí mucho más para mí lo importante de esto y lo curioso, y primero es que, y se lo vamos a terminar agradeciendo al presidente Milei, es que la Unión Cívica Radical vuelva a tener una centralidad que por incapacidad propia y fofa y los últimos 20 años no tenía. Entonces tiene una oportunidad histórica para mí y hasta un deber, pero tomó una centralidad. Y encima, con estas cuestiones que se están discutiendo ahora, lo que parecía ser cómo orejeamos la conveniencia política de si mi ley mide o no mide, si me conviene o no me conviene, nos tocó en algunas cosas que para nosotros son irrenunciables, como es la universidad, la educación pública, los jubilados, etcétera. Entonces ahí, sin hablar de quién le pasa el radicalómetro a quién, ni si hay que desafiliarlo, ¿no? Que a la larga, yo el otro día hacía un chiste, digo, déjenlo afiliado, que hagan el aporte partidario, ¿para qué le va a desafiliar? Claro, además Déjalo que están cobrando, pero votan. Déjalo que aporte. Eso ya lo puso el pueblo ahí. Vos no lo podés echar porque voten otra cosa. Lo que yo digo es lo siguiente, y que es la diferencia de cuando dicen, no, Lustó votó una cosa. El radicalismo no tiene una organización como puede tener el peronismo, que a veces vienen todo en bloque, lo deciden puerta adentro y ya está. Nos pasa eso, puede estar a veces bien visto y otras veces horriblemente visto, como nos pasa ahora a los propios radicales. Yo no quiero invalidar a Campero y a los diputados que fueron hacia ahí, porque están haciendo su derecho para el lugar en que los puso el pueblo, sea la boleta de Patricia Bullrich o lo que sea. Lo que yo digo es lo siguiente, esos no me representan a mí, eso para mí no representan a la UCR. Entonces yo quiero que la gente entienda que la Unión Cívica Radical, a través de su representante, sepa lo que defiende y por qué lo defiende. Si vos querés ir con Milei o querés vetar el presupuesto universitario, yo te lo voy a discutir desde ese lugar, bueno, no desde donde si te cierro la puerta con llave o no. Ahí es donde me parece importante lo que dice Pablo Giuliano y bueno, lo que dice la gente que... Porque además, ¿a nosotros qué nos pasa? Yo he venido en otro momento acá a hablar de hacia dónde tiene que ir la Unión Cívica Radical. Bueno, los que queremos empujar para eso, estos tipos te escupen el asado. ¿Están en su derecho a hacerlo? Sí, pero yo quiero dar la pelea adentro, porque yo quiero que quien te cruza por la calle y sepa que sos radical, no estás de acuerdo con ir a hacerle un borrador a los genocidas a la cárcel, no está de acuerdo con el veto, aunque a veces lo tengas que hacer, y mucho menos con que festejes un veto en la cuestión que sea, por más que esté amparada en la necesidad del déficit fiscal, y mucho menos que ese veto sea hacia los jubilados y que una semana después de que dimos una discusión que parece, cómo se están peleando, la vamos a reflotar porque va a venir con la universidad. Entonces, digámosle a cara descubierta a la gente, la Unión Cívica Radical y los legisladores, quién votaron y por qué, y si la construcción de tu identidad es al lado de Milei, háganlo. Como vos bien decías, no son solamente los 5 radicales, también eso obedeció obviamente a cuestiones territoriales, sino que también son funcionarios del Ejecutivo, porque ahí fue Scioli, que fue candidato a presidente del peronismo, fue Patricia Bullrich, que iba a candidata. Tal cual. Entonces, en este debate que vos con este énfasis lo decís, y que lo que me pasa a mí es que yo coincido. Por suerte que estamos diciendo esto. En lo que estás diciendo, pero me gustaría decirte que con el mismo énfasis hay radicales que dicen, casi que también con ese énfasis, bueno, si lo que quiere este grupo
grupo de radicales es apoyar al kirchnerismo, entonces les tengo que decir que se equivocaron de partido, porque están votando con quienes, bueno, y hacen el decálogo de antikirchnerista. Está bien. O sea, como dos miradas coincidentes en el diagnóstico, en el sentido de decir, no, bueno, si ustedes son eso, aclárenlo. Y entonces ahí es donde yo veo que no sé si hay posibilidad de síntesis en ese grupo. De síntesis en términos de volver a juntar, creo que no. Claro. Y enhorabuena que estemos dando esta discusión de cara a la gente. Eso por un lado. De síntesis, de decirlo sintéticamente para que la gente entienda y no quiera escuchar una hora a un pibe, va a ser difícil sintetizarlo. Pero yo vengo también hace un rato de hablar con un colega de ustedes, donde automáticamente yo me manifiesto de esta manera, me ponen del lado del kirchnerismo. Y me hago cargo, no tengo un problema. Pero el tema es que esas cuestiones, que vos las interpretes como potestad del kirchnerismo, que obviamente sucede, porque siempre existió eso. Si esos legisladores piensan que lo que define al Partido Radical es ser anti-kirchnerista o antiperonista, para mí están equivocados. Pero no solamente que digo para mí, la historia le demuestra, los 130 años, nosotros hablábamos de estas cosas, 50 años antes que exista el peronismo y que Perón tenga su primera presidencia. Entonces, si después es otros partidos populares, el que sea, pero vamos a hablar del peronismo y después el kirchnerismo, defendió esas banderas y te toca votar ahí, ¿qué tiene esto? No es la mancha venenosa, estamos hablando del presupuesto universitario, estamos hablando de una recomposición a los jubilados. Pero votaste con el kirchnerismo, y sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que no puedas votar con? A mí no me define ser anti, y a ninguno de esos radicales lo define ser anti, a los que creemos que el radicalismo representa este tipo de ideas. De hecho, si me rascas un poquito más en la ideología, yo creo que el radicalismo tiene que recuperar esa bandera que le fueron propias. Bien hizo el kirchnerismo en capitalizarlas y en defenderlas con muchas políticas de Estado que tuvo cuando le tocó gobernar, pero no son de ellos. No son de nadie. Debería haber un consenso social respecto a eso. Creo que la Argentina, ¿no? Y en esto seguramente me equivoco, yo creo que la Argentina, el argentino, nosotros como nos vemos como país, tenemos un consenso en nuestras cosas y creo que eso es lo que nos va a salvar. Claro. Porque no es que Lustó, que fue ministro de Cristina, está con los radicales K cerca del kirchnerismo acá. Está Lilita Carrió con Ferraro, está la coalición cívica, entonces... Está Pichetto, que fue candidato a vicepresidente de Macri. Entonces, hay cuestiones que son, y me gusta creer eso, quizá me equivoque, vamos a ver qué pasa, que para mí son identitarias nuestras como país. Irigoyen decía una cosa que en su momento, ya está, ahora visto con los ojos del siglo XXI, podía ser medio totalitario, pero cuando hablaba de estos decálogos y de estas cosas del radicalismo, decía, la causa del radicalismo no es del radicalismo, es una causa nacional. Como que fuera radicalismo o nada. Estoy hablando de 1930, después de bueno, eso que no es ni del irigoyenismo, ni de Irigoyen, ni del radicalismo, ni tampoco del peronismo, ni tampoco de Néstor y de Cristina, yo creo que son identitarias de nuestro país. Y desde ahí donde la vamos a defender. Si el reduccionismo de la televisión y de la gente y de lo que pasa hoy es... votan con... A mí me mandan los emojis de los deditos cuando hay una declaración en algo. Está bien, es parte del folclore, pero no me importa. Que siempre tiene los mismos ganadores y que no es el pueblo, digamos. El reduccionismo va por ese lado. Vamos a ver, pero a mí no me corres con eso. Y si hay diputados o legisladores que están para defender las ideas que históricamente defendió el radicalismo y que se sienten amenazados porque lo puedan acusar de kirchnerista, como si eso fuera algo. Primero habla de un muy poco amor propio y muy poco convencimiento de lo que uno tiene. Claro. Pero yo creo que esta discusión es necesaria, porque el radicalismo, que siempre fue bastante plural y encima en esa pluralidad parece como un perro que se echa 5 veces, da vueltas 5 veces antes de echarse, nosotros tenemos que dar esa discusión hoy, más tarde que temprano, para que las cosas sucedan. Y yo creo que la línea del radicalismo que yo defiendo y que me gusta que defiendan, más allá de los candidatos, más allá de si te guste Lustó o no te guste, si te guste Mania no te guste, si te guste Pablo Giuliano no te guste, yo quiero que la gente me identifique con eso porque eso es lo que quiero defender. No quiero que me lleven para acá o para allá en función de si Milei mide o no mide y si no conviene decir hoy esto porque te pegan al kirchnerismo, te asocian al kirchnerismo y no a Milei.
Y si electoralmente tenemos que volver a ser el 5%, seremos el 5%. ¿Qué pensás que va a pasar si veta la de financiamiento? Adentro del bloque, digo. ¿Que va a ser más o menos similar a lo que pasó con la de jubilados? ¿O que yo creo que el bloque, más allá de que yo tengo relación y contacto con algunos de los del bloque, y uno habla, y más allá de lo de los medios, se está resguardando bastante la discusión interna, porque debe estar salada. Claro. Enhorabuena. La discusión que hay es definir de cara a la gente, no ir medio escondidito. Y también puede ser que no sean 5 contra 28. Puede ser que quienes conducen el bloque le hayan dicho al presidente: te doy los 5 que te hacen falta, pero nosotros 12 igual vamos a seguir votando acá porque vos necesitas 5, no 20 diputados. Ahí es donde va la discusión sobre Rodrigo de Loredo. Entonces, y bueno, será lastimoso para nosotros pero estamos discutiendo por algo que vale la pena. Una cosa es decir, a ver, a veces la política te pone en cuestiones donde uno vota algo que no quiere, donde no está totalmente convencido, donde hay cierta coyuntura, donde hay una construcción, o donde puede tener una mirada cercana a un gobierno en el cual no se siente representado para nada, pero en este tema. Y hay otras cuestiones que son muy de fondo. Para mí, estas cuestiones son de fondo, y para la línea o corriente del radicalismo que pretende que el radicalismo sea una oferta que conduce y clara, no una cosa que no se sabe lo que es, esto es de fondo. Y la decisión de estos diputados de cambiar el voto por alguna negociación personal lesiona ese proyecto de construcción. Entonces la discusión es por eso, no invalidar. Está bien que sean mileístas, si quieren, pero no están conmigo. Esa es la discusión de fondo, no es invalidar al otro. Hizo esto, votó con acá, se fue con este, compró esto, porque terminamos perdiendo el contenido. Vayan para allá si quieren, la puerta está abierta, no somos más, váyanse ustedes. Bueno, nos vemos nosotros, vemos. Pero me parece que la discusión para la UCR es necesaria, antes no se sabía lo que era. Gracias por estar acá en Tarea Fina, Juan. Te esperamos en otro momento, seguramente te vamos a invitar. ¿No? Gracias. Cuando quieran. Una Gestapo. Tanto Santiago Caputo como Karina Milei son las personas que más bancan que esto exista. Un usuario creó una cuenta que lleva las estadísticas del uso de X, ex Twitter, de Milei. Y el dato es llamativo. El presidente pasó en agosto más de 2 horas por día en promedio tuiteando, retuiteando y me gusteando. Esa es la importancia política de esa red social que se volvió un emblema de la extrema derecha desde que Elon Musk la compró. Un espacio donde se mide el aceite social y donde se impone agenda. Y para eso hay decenas de cuentas, no solo trolls, que se dedican a imponer tendencias y a cumplir la función de patóbicas. No, y claro. Saca mal. Una investigación de la revista Crisis las denominó las patotas digitales de la ultraderecha. Básicamente se dedican a hostigar opositores y aliados que se salen un poquito, aunque sea de la línea oficial, pero con una cuestión. Lo que vimos es que esa radicalización de estos métodos traspasa las pantallas. Eso es lo que a nosotros nos llamó la atención y por eso investigamos durante estos largos meses qué había ocurrido. Y ¿qué quiere decir que traspasa pantallas? Que llegaron a los domicilios de las víctimas. La novedad es que parte de los usuarios más violentos que desde el 2021 formaban parte de la militancia digital de la extrema derecha ahora son parte del Estado. Forman parte del equipo de comunicación digital del gobierno de Milei. Entre ellos, tuiteros destacados como Joe Dow o el Gordo Dan, quien recientemente lanzó el streaming de extrema derecha Carajo y que ganó el Martín Fierro Digital a mejor tuitero. Bueno, ganó. Fundamentalmente al doctor Alberto Ángel Fernández por destruir el kirchnerismo. ¿Pero qué decís, nabo? Yo no trabajo en el Estado, nunca trabajé en el Estado ni quiero trabajar en el Estado, dice el funcionario del Estado ahora. Es atemporal. Bullrich nunca va a dejar de ser una terrorista de mierda. Quiero palos, quiero fuego, quiero sangre, quiero venganza, quiero muerte. Muy malo.
Aunque se la pasen hostigando, insultando y maltratando gente, ellos no son los más peligrosos, sino que todavía hay otros más violentos, sectores vinculados a los ataques a Cristina Fernández en 2022. Mirá, el gordo Dan es un troll pago. Sí. Es así, o sea, es eso. Esta gente es más una Gestapo. Es gente que directamente va a lo que es el choque, la violencia y la amenaza. Tanto Santiago Caputo como Karina Milei son las personas que más bancan que esto exista. La que habló fue Ayelen Romano, escritora y astróloga peronista y feminista, quien fue víctima de los ataques de estas patotas de la ultraderecha. A ella le filtraron fotos de su casa, su número de teléfono y hasta datos de su cuenta bancaria. También llegaron a amenazar a su madre, pero eso no fue lo más grave. Y me llegaban fotos de falcons verdes, descripciones de cómo me iban a matar, de cómo me iban a violar, de cómo iba a aparecer tirada en un descampado. Me mandaron estos videos de un tipo que es el jefe de ellos, ¿no? Tocándose con mi voz de fondo, donde decían que me querían de esclava sexual, que querían que yo me suicidara, que querían ser ellos el causante de mi suicidio. Este es uno de los casos que cuenta la investigación de Revista Crisis, que pone en la punta de la pirámide a Santiago Caputo, asesor estrella de Milei, responsable de la narrativa oficial y quien manejaría los servicios de inteligencia. Hay un grupo de tuiteros que sabemos que responden directamente a las órdenes de Santiago Caputo, sino directamente el presidente de la Nación. Muchos de ellos cobran, algunos están nombrados con cargos, y que actúan a la vez como una especie de órgano de propaganda, pero que también toman represalias con aquellos que critican, molestan. Poco se habla de esto. Los periodistas críticos son hostigados y los que se corren 1 milímetro de la narrativa oficial son acusados de cucas. Y pocas voces en redes se le animan a estos milicianos digitales. Al momento de este rodaje se conocieron nuevos casos, uno en Rosario, otro en Misiones. Cuando el informe de Crisis se publicó, la cosa paró un poco, pero luego volvió a comenzar con todo. Porque estos tipos actúan en la oscuridad y cuando hay un poco de luz se tienen que medir. Porque el otro día Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, estaba siendo atacado por cuentas de Pato Lucas en Twitter y dice que habló con el gobierno y en el gobierno le dijeron, ya te lo desactivamos. Y yo dije, pará, ¿quién lo desactiva al Pato Lucas? ¿No nos está subestimando con que nadie del gobierno coordina ataques en redes sociales? Pero supongamos que ocurren, lo dudo muchísimo porque conociendo a Santiago y las personas que están ahí, dudo que... Yo no hablé de Caputo. El cierre da para reírse, pero la verdad es que no es para risa. Nadie habló de Caputo, pero todos sabemos qué es Caputo. O sea, nadie habla de Caputo. Todos sabemos quién es, pero nadie habla de él. Me da mucho miedo verlo. En realidad es una de las personas que aparece entre los muchos nombres. Vieron que para que les vaya bien en la ciudad de Buenos Aires en las elecciones del año que viene, están pensando que un buen candidato que mide muy bien, a pesar de todo nuestro asombro, es Manuel Adorni. Manuel Adorni es una persona que mide muy bien en la ciudad de Buenos Aires, me hacen montoncito, pero es real. Entonces hay una posibilidad de que integre las listas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ustedes se dan cuenta elecciones? Lo que implica el voto de la ciudad de Buenos Aires para los argentinos a través de las décadas? Bueno, ¿no? Lo que quiero decir es que esto es una posibilidad y que Caputo es uno de los que dicen, bueno, y podrá ser Caputo cosa que no creo que quiera levantar el perfil, porque está trabajando de esto, que está siendo denunciado, que fue denunciado por una investigación de la revista. Acá la tuvimos a nuestra colega y amiga Ibi Cángaro contando cómo por primera vez en Tandil hay una periodista que tiene custodia policial las 24 horas por los ataques de esta gente, y hay una investigación de la revista Crisis que expone este modus
operandi de lo que son las patotas oficiales que comanda Santiago Caputo, que están camuflados, que tienen perfiles falsos, pero que también tienen cuentas reales en redes como Twitter y que además son parte o encarnan de alguna manera la radicalización de todas las violencias en la pantalla y que además se traslada a las puertas de las casas de las personas que tienen voces críticas, porque lo que escuchábamos ahí eran hechos reales, de casos reales, no que te escribí en las redes, que sos un desastre. Son hechos concretos de violencia y que, como lo hemos contado ya en este programa y que además aparecen en cantidad de investigaciones y demás, hay una horda de tuiteros, por eso le decían recién yo te desactivo al Pato Lucas, hay una horda de tuiteros que trabajan incluso, la oficina la tienen adentro de la Casa Rosada. De eso también va un poco el informe de periodistas argentinos que se presentó en el día de hoy, durante la mañana de este jueves, donde se presentan 16 casos de periodistas mujeres que han especialmente tienen un trabajo contra las mujeres críticas, por supuesto. Sí, por supuesto. Y en este informe, que lo pueden encontrar, ya está colgado en diferentes medios, ahí pueden encontrar estos 16 casos explicados, entre los cuales está Ivy Cángaro. La semana que viene, en el marco de el programa que vamos a estar haciendo igual, a pesar del paro, el próximo jueves vamos a estar profundizando un poquito en este informe que han presentado periodistas argentinas que ya venían trabajando en este sentido a partir de los hechos de acoso que se presentaron hace unos meses atrás, y surge este equipo de periodistas que se han congregado para abordar las temáticas y en este caso las violencias que sufren específicamente las mujeres del periodismo. Sí, son casos muy concretos de ciberacoso que además, como decíamos recién, no solamente son ciberacosos, sino que han traspasado los márgenes, digamos, virtuales de las computadoras, de los celulares, para después tener acciones como muy concretas. Y como decía Ivy acá, muchas veces esas cuestiones concretas no son que te mandan desde el gobierno a gente para hacer, sino que toda esa catarata de odio y de violencia que surge en las redes, después tienen los lugares como la mano de obra medio local que andan dando vueltas y dicen, mira, yo pongo mi granito de arena en esta causa, vivo a 2 cuadras de la casa de esta, no sé, la cantidad de adjetivos calificativos que dicen de la gente, pero en principio cuca, chorra, etcétera, etcétera. Nosotros antes de ayer, en una publicación que teníamos en redes, desde un mensaje, una publicación en redes que es una invitación a una charla con Estela Barnes de Carlotto, que entre otras cosas es doctora honoris causa de nuestra universidad, y que en el marco de los 50 años que cumple nuestra universidad, que está de la nacionalización, ¿no?, de nuestra universidad, que se cumple en octubre, Estela de Carlotto, una incansable militante por los derechos humanos, activista de los derechos humanos y además presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y, como digo, doctora honoris causa de nuestra universidad, viene a un conversatorio en el marco de estos 50 años, junto con el periodista local y amigo también, Marcos González. Ante una invitación de, pasen al Centro Cultural Universitario a verlo, e incluso quienes no estén en Tandil y lo quieran ver, lo pueden hacer por la pantalla de Abra, por el streaming de Abra, encontramos gente que, entre las muchas barbaridades negacionistas que dicen y cosas terribles, nos dicen a nosotros, y ustedes montoneros que asesinaron a no sé quién, es una cosa increíble. Bueno, así como le decía Mileia Bullrich, ¿no?, que era una montonera que ponía bombas, que mataba niños en jardines de infantes y que ahora la tiene de ministra de Seguridad. Nada más, nada menos. Por supuesto que Patricia Bullrich de ninguna manera puso ninguna bomba en ningún jardín, y eso es absolutamente falso. Digo, es este tipo de por eso mismo es que la puede tener como
como ministra, porque él sabe que es falso. Es absolutamente falso. Montoneros no ponía bombas en jardines de infantes y no las puso ni Patricia Bullrich ni la puso nadie. Además está decir y aclarar, pero bueno, de todas maneras hay que decirlo. Pero el odio pasa por estas cosas. Entonces, ¿y quiénes dicen esas cosas? Nosotros miramos los perfiles de la gente que nos escriben y por ahí son hasta algunos son alumnos hasta de esta universidad, o vecinos o vecinas. Entonces vos decís, ¿qué nivel de locura, ¿no? La cantidad de violencia, del ciberacoso, de la violencia, de lo que existe, del fake, de la mentira. Y que con las mujeres además toma áreas muy sensibles, que pasa a la sexualización de la violencia, prometer violaciones y otros horrores, tal cual, que lleva al trauma, efectivamente, para las personas que son acosadas, dice el informe de Periodistas Argentinas, y al silenciamiento, que es lo más complejo, ¿no? A aquellas mujeres que son acosadas por esto que ahora se conoce como trolling, dejan de hablar de aquellas cosas para las cuales están preparadas para hacerlo, ¿no? Sobre economía, sobre política, porque efectivamente frente a la avanzada de este ejército de trolls que comanda Santiago Caputo, con esa carita que tiene, uno deja de decir lo que termino tiene. Pegando. Pero sí. No, yo igual te digo, es una cosa como muy... a lo que no me puedo acostumbrar al nivel de violencia con el que habla el gobierno oficial y extraoficialmente. Me parece que no nos tenemos que acostumbrar nadie al nivel de violencia. Y esto que planteás de la sexualización me hace pensar mucho en lo que son las declaraciones públicas del presidente, que está permanentemente haciendo alusión a violaciones. Sí. Tiene un problema con la analidad, con las violaciones, todo es vaselina, todos son mandriles. Es muy incómodo hablar de estos temas, me parece algo absolutamente desagradable, pero es la voz del presidente de la Nación que termina también avalando desde sus propios discursos y desde las prácticas y desde estas cosas paralelas que arma con los trolls, un nivel de violencia que es inusitado y que deberíamos estar muy atentos y frenarlo porque es algo tremendo. ¿Cuánto habrá en el presupuesto nacional, me pregunto yo, destinado a que funcionen, por ejemplo, como 100 personas trabajan con Adorni, con Caputo, viste que es como, por eso lo elevan a rango ministerial también, porque uno dice, qué ñoqui, no es ningún ñoqui, tiene 100 personas laburando Adorni. Al lado, en el Salón de las Mujeres. Y está trabajando en estas cosas, sí, lo simbólico ellos nunca lo dejan de lado, ¿viste? No, para nada. Bueno, se presentó el presupuesto, hoy lo comentábamos, seguro que tenemos algunas fotinguis para mirá, ahí tenemos algunas fotitos para compartir de lo que fue la presentación del presupuesto, que hoy estábamos hablando. Hubo poco diputado, poca diputada. Hubo muy poca audiencia, lo decíamos también. Ahí está, mira, tiene un 3 medidas, no sé, como un banquito, tiene un banquito. Ya lo habíamos que visto se para en la presentación. Y no hay fotos desde atrás, o sea, no hay más cámara de atrás porque no le gusta que le tomen el remolino y medio como una incipiente pelada, pero hay un remolino que tiene. Vos te das cuenta, es que permanentemente una pose, ¿no? Es una pose, el banquito es una pose, la no cámara por detrás, no es una pose que a él no le se interesa mucho, al presidente le interesa mucho imagen. Lo que piensa la gente de él y la construcción de esa imagen. Por eso lo desequilibró tanto esta cosa de tener pocas personas mirando. Estaban imaginando que le iban a dejar a Susana Jiménez 50 puntos de rating para cuando arrancara y la verdad que el rating se desplomó. Yo pregunta, ¿tenemos la justificación del rating? Tenemos muchas cosas que podemos compartir, que lo compartan los compañeros del compartan los compañeros del control y nosotras les contamos. Porque los argentinos tenemos un máster de estrés postraumático o trastorno postraumático, ¿cómo se llama? Estrés postraumático, vinculados con las cadenas nacionales y el uso y abuso que hizo Cristina de la cadena nacional. De manera que uno escucha. Nadie lo vio culpa de Cristina. A partir de Desde el 2015 que no hay cadenas nacionales de Cristina.
Desde el 2015. Yo tengo más un estrés postraumático con otras cosas. Por ejemplo, con el default. Tengo estrés postraumático con la represión. Pero tanto con la cadena nacional no, porque de última la tele no la ves. De hecho, es lo que hizo la gente el domingo. No mirar la tele para preservarse un poco, escuchar otra vez raro, que sos el último orejón del tarro, ¿viste? A mí lo que me resulta extraño es que cuando las que ahora no son cadena nacional, en donde habla Cristina, tienen un altísimo rating. Más o menos, ¿sí tienen? Sí tienen. Sí, mira, sigue yo me parece que la última... interés, pero de todas maneras, me parece ilógico patologizar, que es lo que hacen, ¿no? Una situación que tiene que ver ¿con qué? Quiero hablar de eso. No, porque estuvo buenísimo, porque mira, comienzan a escasear, caer en default, lo que produce es la ya famosa en Argentina fuga de capitales. Entonces los dólares comienzan a escasear. Queremos saber el nombre del director. El camarógrafo necesita un aumento porque además fue como en el diccionario. Si vos en el diccionario ponés fuga de capitales, aparece una foto de Toto. De Toto fugando, que se la fuga toda. Es espectacular, porque que la cadena nacional, hecha por el propio presidente de la Nación, cada vez que dice fuga de capitales, muestran a Toto Caputo, me parece que fue una cosa magnífica. Lo mismo de cuando empieza a hablar de ese default que les contaba en el editorial, empieza a hablar de ese default y Sturzenegger y Bullrich aplaudiendo, fingiendo demencia, como si no hubieran sido los funcionarios estrella del gobierno que defaulteó y que terminó matando 38 personas en una jornada en la República Argentina. Es una locura, porque, o sea, nosotras en este bloque nos reímos un poco de esas cosas, pero realmente... Pero nos reímos con un poco de horror en el fondo. Es una tragedia. Sí, tal cual. Es una tragedia. Bueno, así que como Toto va a ser Caputo... una tragedia también que el presupuesto que ha presentado el presidente de la Nación, y lo decías vos también en la editorial, ha previsto que haya un crecimiento del 5% para el 2025. 5,5. 5,5. Un dibujo rarísimo. Cuando en el primer semestre, o sea, todavía no ha terminado el año y las proyecciones no son buenas, ni positivas, ni van en alza, dice que la Argentina ha caído en su PBI un 3.4%. Sí. Que después es muy complejo. El diario Cuca Infobae te lo muestra. De recuperar, o sea, un punto del PBI estamos hablando de muchísima actividad productiva para poder recuperarla. No es sencillo. No, porque además lo que no figura en el presupuesto, ni tampoco fue dicho en el discurso del presidente, es este número que imagina de crecimiento del 5,5, que ya eso es, me parece. Pero no dice de dónde. Me parece es una magia bárbara, tirar un 5,5% de recuperación. No dice cómo va a suceder, porque hasta ahora tampoco se ha dicho o no ha quedado claro cómo va a ser que nos vamos a recuperar de esta caída que no para, porque hasta ahora todos los índices económicos, en esta nota que están mostrando los compañeros desde el control, en realidad lo que están mostrando es todos los rubros principales en lo que la actividad económica ha caído, ¿no? Construcción 22%, industria manufacturera 17,4%, el comercio mayorista y minorista y reparaciones el 15,7%. Todo eso son las digamos, lo que ha bajado, son todos números en negativo. Menos 22% tiene la industria, menos 17.5% tiene la industria manufacturera, la construcción, el comercio, todo esto que decía. Y también además se contrajeron otros rubros como la intermediación financiera, los impuestos netos de los subsidios, otras actividades también se retrajeron, las que están en servicios comunitarios, sociales y personales, menos de un 4%, o sea, bajó un 4.3%. Los hoteles y restaurantes bajaron su actividad un 4.5%. Eso implica personas desempleadas. Esto implica que la desaceleración de la economía y además la retracción de la economía
va creciendo, y esos son datos concretos que están presentados por el propio gobierno, no es que son datos que los inventamos acá en Tarea Fina, ni en las universidades nacionales, ni en ningún lado que se les ocurra, sino que son los datos concretos. Ahora, a este dato concreto, que es de una caída que no para y que no muestra cómo va a caer, se le contrapone un discurso que dice que el año que viene no solo no vamos a tener esta retracción del 3.8%, sino que además vamos a crecer por encima de eso un 5.5%. No explica en ningún momento cómo, ni tampoco explica en ningún momento cómo vamos a llegar a un 20% de inflación anual cuando se suponía que a partir de mayo, junio íbamos a tener una inflación de 2 puntos, pero es una inflación a la que no se ha llegado y que siempre está en 3, 4 puntos. 3, 4 Debería puntos. ser del 1,2% de acá hasta fin de año para que logre de acá hasta de alguna manera el estimativo con el cual cerró en las previsiones 2024. Así que bueno, estamos ahí viendo este presupuesto no entendemos muy bien en qué se basa, tampoco está escrito qué es lo que va a ir para cada lugar, porque ya lo dijimos, lo residual es lo que se va a repartir. Sí sabemos cuánto va a ir al pago de la deuda, de los intereses de la deuda, que parece que va a ser todo. Lo que sí dijo también, que fue desmentido al otro día mismo por Franco, lo que sí dijo es que las provincias además iban a tener que hacer un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Las provincias les agarró como un ataque. Las provincias que además son las que están haciendo, porque eso también está bueno y no se dice demasiado, son las que están haciendo los que se están ajustando ahora. Porque cuando Milei dice yo estoy en déficit cero, es un déficit cero porque no le pasa a las provincias a los fondos de las jubilaciones, no le pasa a la coparticipación, no le pasa el FONID, no le pasa nada. Son las provincias que se hacen cargo además de muchos de los subsidios al transporte, porque también hay allí un soporte de lo que deja de hacer la nación y lo están haciendo las provincias. Bueno, esa plata que a lo largo de la presentación del presupuesto dijo Milei que iban a tener que acortar las provincias, después las provincias se juntaron con Franco y salieron medio, voy a decir, entre comillas, contentas, pero salieron un poco contentas porque Franco desmintió al presidente. Es decir, Franco dijo que lo que había dicho el presidente era mentira. El día anterior, en cadena nacional, adelante de diputados y diputadas y de nosotros salames, que sí prendimos la tele, dijo... Hablarás por vos. Más o menos, no lo vi tanto. Pero la verdad es que dijo que no va a ser de 60.000, sino de 20.000 o 20 millones. No sé, 20.000 millones, no sé. Pero igual, de 60 pasa 20, lo que las provincias van a tener que ajustar, que también es un montón, pero que no es el número exorbitante que dice adelante de todo el mundo y que adelante de todo el mundo dice los degenerados fiscales están en las provincias, cuando en realidad son las provincias las que están ajustando porque el gobierno no les está pagando la guita que les debe. Son las provincias a las que ajusta y que después por una partida también va a buscar los votos. Algo dijo Puyaro, ¿no? Me parece que tenemos un videíto recogiendo lo que dijo Puyaro después de la presentación del presupuesto de Milei. ¿Lo tenemos? Estamos empezando a estudiar cuando nos llegó a última hora de ayer el PDF de la presentación del presupuesto. Lo del presidente Milei fueron muchos enunciados, diría, más políticos que técnicos presupuestarios, porque no hubo una precisión en términos generales de lo que iba a ser el presupuesto 2025, pero sí hubo enunciados políticos fundamentalmente que pretendía llevar adelante en este presupuesto. Por ahí preocupa un poco que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias. Miren, la provincia de Santa Fe fue una de las provincias que más esfuerzo hizo lo que va del año para lograr tener una eficiencia en el manejo de los recursos públicos, para lograr tener un equilibrio fiscal. Vale la pena recordar, nosotros comenzamos nuestra gestión con un déficit fiscal muy pero muy importante que nos afectaba prácticamente en este año en 3 masas salariales y tuvimos un recorte muy importante del gobierno nacional que nos impactó en una masa salarial más. Sin embargo,
reduciendo primero el gasto político, los cargos por un lado, y por otro lado trabajando mucho en la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Pudimos en los primeros 6 meses mostrar un pequeño superávit fiscal. Y esto es porque hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho Bueno, como mayor. verán, hasta los que quieren ser buenos alumnos del ajuste y el superávit, los que tratan de, dentro de ese marco de conceptual de lo que hay que hacer desde el sector público, están diciendo nosotros no podemos más de ajuste. Lo que había que No hay ajustar ya lo hicimos, dice Puyaro. Está todo lo que había que hacer, ya lo hicimos, y por supuesto estamos poniendo un gobernador que no es de los gobernadores de la oposición, No es un Cuca. o sea, esto es generalizado. Hemos escuchado a gobernadores como gobernador del sur de Santa Cruz que dicen estas cosas, están mintiendo lisa y llanamente cuando dice que las provincias debemos hacer un ajuste de estas características. Así que esa es la situación en la que nos encontramos, y van a seguir habiendo protestas y peleas por todas estas cosas que tienen que ver con los aumentos, porque Milei igual sigue queriendo ajustar por un lado y por el otro lado echarle la culpa de ese ajuste a alguien que no es que no sea él. Esto un poco de lo que estábamos hablando con Juan, que tenía que ver con el aumento de las naftas. Le quiere echar la culpa a los intendentes. Milei a los intendentes de que cobran una tasa vial, se la pasa remetiendo no solamente contra las provincias, sino también contra los municipios, y entonces hace esto de los impuestos a los combustibles, que pasan del 0,38% al 0,73% del PBI, en una jugada que es bastante rara, porque como bien sabemos, si bien se están cobrando esos impuestos, igual no están viniendo para los subsidios del transporte. Así que ordenó entonces a las estaciones de servicio que peguen, en todos lados, calcomanías en los surtidores sobre cuáles son las tasas municipales que se aplican en los combustibles. Entonces dice, si aumenta la nafta no es culpa mía, ojo que el municipio donde vos estás también está agarrando de ahí. Y es un intento de alguna manera de culpar a los intendentes de los aumentos que van a venir en las naftas, porque ahora vienen nuevamente aumento de nafta, lo decíamos la semana pasada. Claramente. Que embole, nos la pasamos diciendo esto. Aumento de nafta, aumento de luz, aumento de gas. Y entonces, según el proyecto del presupuesto, estos impuestos a los combustibles van a pasar del 0,3 al 0,73 del PBI. O sea, imagínense cuánto nos van a aumentar para que aumente ese punto en el PBI, pero le van a echar la culpa un poquitito a los municipios, aunque no tenga nada que ver el municipio con eso. Pero la calcomanía tiene todo, ya está todo pensado. Es una calcomanía de 30 por 21 centímetros aproximadamente, que tiene que contener el siguiente texto. ¿Quieren que se los lea? Dice: en esta jurisdicción se aplican tasas viales y o municipales sobre el precio de los combustibles. Para más información podrá consultar en la página de la Secretaría de Energía. Eso así. Bueno, que pegue calcomanías todo lo que quiera. A mí me surge una pregunta. A las balas le pega calcomanías, porque va rápido, va rápido. Sí, a mí me surge una pregunta respecto del presupuesto, y creo que con eso podemos cerrar el tema. Al menos por ahora veremos las legislativas después. A mí me da la impresión de que hay una sola herramienta, y es el superávit para pagar deuda. Es la única meta. Es lo único, pero además es la única herramienta económica. O sea, no está pensando en ninguna otra cosa, en nada alternativo que pueda generar ni una salida de la crisis económica, de la recesión, nada. Lo único que él piensa es superávit, pagar deuda, con esa deuda bajar el riesgo país, y está todo centrado en eso. El tema es, ¿qué pasa durante 2025 si esas tres herramientas a este buen señor no le funcionan?
Es que le van a funcionar, pero yo creo que no. No, le van a funcionar en el sentido en el que él quiere. Digo, le van a funcionar, pero con los jubilados afuera. Le van a funcionar, pero sin medicamentos. Le van a funcionar. Pero él te dice, hay que hacer un esfuerzo ahora porque si bajamos el superávit eso no va a suceder. Vamos a pagar la deuda, va a bajar el riesgo país y con eso vienen las inversiones y luego todo florece. Esta semana se festejó. En la Quinta de Olivos se festejó el veto a un aumento de 17.000 pesos a jubilados y jubiladas. Y además, en el sumum del cinismo, hay personas, bueno, primero esto, ¿no? Que hicieron la careteada de decirle a la gente que se pagaron 20.000 pesos el cubierto, cosa que en principio lo hicieron después de que todo el mundo decía, ¿a quién le pagan? Van a gastar 3 millones de pesos solamente en la carne y para festejar que no le das guita a los jubilados. Hicieron ese mamarracho, a quién le pagaron no se sabe, había un postnet, no sé quién recibe esa plata, pero hubo cosas espantosas como un diputado invitado que fue y posteó una foto de una ensalada de papa, porque hay que ser cínico. Porque lo hacían así, a la canasta parece. Hay que ser cínico. Sí. Llevó una ensalada de papa que era un bol, que esa me la como yo sola. O sea, si la lleva al asado, ahí está. Un plato, era para él. Pero postea esa ensalada de papas, pero esto es real, un diputado nacional en su cuenta de Twitter diciendo uno no puede ir a casa ajena con las manos vacías y lleva eso. Es un amarrete, además. Después habiendo gente afuera que estaba reclamando por las jubilaciones, había jubilados y jubiladas que decían que no habían podido comer ese día. Se juntaron a festejar, haber conseguido una mayoría para un voto y una diputada de la Libertad Avanza, que esto es el problema. Lilita está preocupada por este problema. Después les vamos a hacer escuchar un audio de Lilita que está preocupada. ¿No? Sí. Una diputada de la Libertad Avanza que se saca una foto adelante del Congreso de la Nación, adelante del anexo del Congreso de la Nación, se saca una foto como toda vestida medio de gala, con una camisa medio dorada y una pollera tubo con un tajo grande. Un tajo grande, porque es una pollera tubo larga y el tajo es como si fuera hasta el tamaño de una mini, digamos, lleva la pollera negra, ahí está la dipu con su tajito y una camisa dorada a esta fiesta de los jubilados, a tomarse unos vinos que valían 14.000 pesos cada botella, por lo que estuve mirando ayer en algo algunos... no me cierran la cuenta, porque si un vino sale 14.000 pesos... Un vaso podían tomar. Dijo Adorni que se podía tomar un vaso por persona. De última, si querían más, no sé cómo hicieron con Bullrich. Por ahí después, si querían más, tiraban el postnet de nuevo, porque cobraban otra pasadita. No sé bien. No, igual no quiero hablar de cosas que no sé cómo fue. Lo que sí sé es que Adorni dijo una copa por persona. Jubilados afuera protestando por lo que estaba pasando, porque lo que sienten y lo que dijeron en todos los medios de comunicación que pudieron acercarse hacia ese lugar es una tomada de pelo. Me hacen acordar a la reina. No comimos María. Hoy, dice la señora, ¿ves? O sea, digo, la gente está enojada por eso. O sea, nosotros no comemos. Nosotros no comimos nada hoy. ¿Entendés? Por eso. Y porque nos vetó. Nos vetó la miserable, el aumento que nos iba a dar, nos vetó. Mientras ellos llevan 9 millones de pesos por mes, ¿y por qué no lo vetan a eso? A los 2% de la miseria de los jubilados, nos vetó. No tienen vergüenza, no nos tienen respeto. Y encima nos caga palos. Por eso vine acá. Los 9 millones de pesos que hace referencia a la señora es el salario que se supone cobra Adorni ahora que tiene un rango de ministro. O sea, la gente se siente, quiero decir, la gente que estaba ahí protestando, lo que se siente es estafada. ¿Cómo me vas a decir que no tenés plata para darme 17.000 pesos más por mes? Claramente. Y los funcionarios cobran 9 millones.
Yo creo que en algún momento van a tener que tomar nota, porque si no, a mí realmente me hace acordar a María Antonieta diciendo no tienen pan, coman torta. Y eso no le terminó bien a la realeza francesa. No, perdió la cabeza. Adorni igual no está entendiendo, porque después del asado, después de ese encuentro en donde estuvieron, donde comieron, donde se encontraron charlando respecto de, supongo yo, de lo que pasó, era muy difícil, porque también lo que queda claro que es un festejo es el modo en el que las mesas estaban dispuestas. No eran mesas que estaban dispuestas, no había un montón de mesas redondas donde la gente pudiese sentarse para discutir y charlar de cuestiones políticas mientras se come, por ejemplo, que también polémico, pero podría llegar a ser. Son unos tablones, estaba a 100 metros las personas de unos de otros. Entonces yo no creo que haya podido haber ahí discusiones. Habrá habido, por supuesto, un mensaje del presidente, como se ve, pero no discusiones de todos y todas. Y cuando se le pregunta a Adorni por estas cosas que dicen los jubilados y por lo que pareciese ser una falta de sensibilidad y, por supuesto, de empatía respecto de la gente. Son también 9 millones los jubilados que no están cobrando hoy. Entonces también hay que tener cuidado porque es un montón de gente. Es un montón de gente que vota, es un montón de gente que está sintiendo esto y le dicen, le hacen a Adorni la pregunta respecto de, ¿no te parece una falta de empatía? Yo creo que no entiende lo que es empatía o se ríe de la gente. Yo creo en lo general, segundo. ¿no? O se ríe de la gente. No termino de entender cuál es el paralelismo entre comer un asado, que de hecho lo pagamos entre todos, o al menos yo lo pagué. Ay, qué suerte. Tiene plata. Más creo que también porque estaba. No, está bien. Más que nada, yo te no sé cuál es el paralelismo que haces entre comer un asado y el jubilado. Y la empatía con el resto de la gente, que en estos momentos, de hecho, el consumo de carne es el peor en la República Argentina en muchísimos años. El peor en los últimos 30 años. No tiene dinero para comprar carne. ¿Y qué tiene? Pero ¿cuál es que no entiendo la falta de empatía? ¿Dónde está la falta de empatía? Y la falta de empatía es que una persona que cobra 235.000 pesos no se puede dar el lujo de gastar 20.000 pesos. Pero no me estás contestando. ¿Cuál es la falta de empatía? Justamente eso. Sí. Celebrar, independientemente que digas que fue una celebración o no, porque de hecho hablé con gente que estuvo allí y estuvieron charlando, departiendo, haciendo bromas. Pues es una celebración, es un asado, como todo argentino cuando se junta. Pero te repito, ¿qué tiene que ver eso con la falta de empatía? Y estamos hablando con gente que no alcanza a pagar el alquiler. Pero ¿dónde está la falta de empatía en comer un asado? No entiendo. La falta de empatía es gastar dinero. O en charlar en un asado. ¿Me estás planteando que charlamos? Bueno. Sí, es falta de empatía, se llama falta de empatía comer adelante de gente que no come, se llama falta de empatía a festejar que no le aumentaste 17.000 pesos a gente que te está diciendo que no le alcanza para comer todos los días y que además no pueden laburar porque son gente grande, porque ya se jubilaron, porque tienen más de 60 años, más de 65 años y necesitan comer para poder vivir y necesitan plata para llegar a fin de mes, y vos que le negás esa plata, te juntás a comer un asado porque pudiste negarles esa plata. Es decir, si eso no es falta de empatía, no se me ocurre que podría llegar a ser. Acá chequeando en La Nación, hay una nota de La Nación del 5 de julio de 2024 que dice, histórico, el consumo de carne vacuna cerraría 2024 en el nivel más bajo en los últimos 110 añitos. Nunca comimos menos carne. En la calle, cuando les hacen preguntas... Y mirá que hace 110 años se comía mal. Sí, obvio. En la calle, cuando le hacen preguntas a la gente al respecto del consumo de carne, la mayoría de la gente dice esto, ¿no? Que por ahí comen mucha menos carne de vaca que antes, que comen más pollo. ¿A son de qué? Además, uno se pregunta, ¿no? Es una cosa tan innecesaria, tan absurdo. Me surge la pregunta por la empatía de los votantes, ¿no? Cuando vos me decías que un tipo como Adorni tiene buen nivel de aceptación entre los votantes de Cava, de Capital Federal, a mí me da un poquito de estupor. Porque realmente una persona que no sabe de qué se trata la empatía en un caso como estos...
Y que tenga posibilidad de capitanear una ciudad como la ciudad de Buenos Aires es... Quienes más miden en la ciudad de Buenos Aires de la Libertad Avanza en estos momentos son Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Que me conturci. Hay que ver, ¿no? Qué va a pasar, porque también es cierto que este es un gobierno bastante raro, que tiene pocos legisladores propios, muy pocos legisladores propios, que no tiene gobernadores, que no tiene intendentes. Entonces, la suerte de este gobierno también se juega un poco en las elecciones legislativas, porque depende mucho de las mayorías y los consensos a los que pueda llegar en las elecciones legislativas para que estas cosas que intenta hacer y que a veces reciben el Congreso algunos tropiezos, traspiés, necesita realmente de legisladores. Por eso yo me imagino posible que en algunos distritos importantes donde tienen alguna posibilidad de fuerza y donde tienen gente que tiene un nivel de popularidad que bueno, nosotras no podemos evaluar, pero niveles de popularidad que son altos, no sé por qué tiene niveles tan altos de popularidad Adorni, pero los tiene. De hecho, su trabajo lo hace y lo hace bastante bien, digámoslo. Sí. Nos da mucha bronca, pero hace su trabajo para lo que le pagan, lo hace. Y Patricia Bullrich, otro tanto, son gente que mide muy bien en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, miden bien en la ciudad de Buenos Aires y esta necesidad de legisladores y legisladores puede ser que haga que los pongan al frente de las listas. Si es que esta gente agarra, que yo calculo que sí, porque obviamente son militantes de ese proyecto, necesitan, porque hasta ahora en la Libertad Avanza tenemos diputados y diputadas, muy raro todo, y algunas de ellas han sido... No sé qué decir, Lilita les dice gato. Yo no sé si le dijo gato a Lilia Lemoine o a quién. No sabemos, la que sabe es ella, pero escuchémosla. Si pero Lilia Lemoine tuvo una... Pero cuando fui diputada me contaban otros diputados, acá hay gatos. ¿Qué son los gatos? Decía yo soy re curiosa, me importa todo. Además me gusta el Gente, me gusta la revista Hola y leo a Platón. A mí, digo, la frivolidad es un gran descanso. Entonces, le digo, ¿qué es un gato? Pero después te contaba otra anécdota. Y entonces me dice, no, son chicas acompañantes, están en los bares, acompañan a los diputados. Bueno, yo quería ver un gato, ¿entendés? Porque mi desesperación era la curiosidad de una chica de provincia, querer ver cómo era un gato. Porque decían que eran lindas, qué sé yo. Bueno, entonces yo un día voy en un ascensor y descubro un gato. Porque era un gato. Bueno. Salí del ascensor, estábamos en el 4º piso y grité, ¡un gato, un gato! Y entonces el hombre que cuidaba el cuarto me adoraban a mí los tipos, porque yo a veces iba en camisón y con el tapado, así, ¿viste? Cuando colaboraba todo el día, trabajaba todo el día en la redacción de las leyes. Un gato, ¿dónde vi un gato? Acaba de decir que iba en camisón. En el ascensor. Sí. Bueno, los tipos empezaron a buscar un gato de verdad. Yo estaba tan emocionada. Bueno, ahora veo gatos sentados. O sea, no tengo ningún problema, porque antes eran gatos, eran acompañantes, después fueron asesoras, y ahora están sentados en la banca. Digo, yo no digo que no esté, porque uno puede educarse, ¿no? Pero bueno, por lo menos que se formen. Esa es la impresión que tengo hoy. Los gatos nos invadieron. Y todavía el hombre ese del 4º piso debe seguir buscando el gato que yo encontré. Y él no vio. Persiguiéndolo. Ah, mira vos, che. Yo no puedo creer. A mí escuché la voz de... Persiguiéndolo. Ah, sí. Habla. Yo lo que creo es que un poco de razón tiene en esto de por lo menos que se formen, porque ella dice, bueno, yo no quiero decir que cualquier persona no pueda llegar a ser diputado de la nación, pero por lo menos que se formen, digo, porque tenemos diputados terraplanistas, tenemos diputados que están en la Comisión de Ciencia. Con patitos en la cabeza. Que fue administrativa de Telefónica, que llevan patitos en la cabeza, que se ponen una camisa dorada para ir a festejar
a Olivos, no sé, por lo menos que se formen, ¿no? Dice Lilita. Igual a mí me encanta. No puedo dejar de ver ese video 2x3 cuando estoy así medio más o menos. Me ¿Viste que se arregla ese lentes. moño, que tiene un moño acá que le molesta? Y las perlas noventosas, esas perlas usaban en los 90. Por lo menos que se formen. Yo me voy con esto, que haya universidades públicas para que se formen compañeras. Nos vemos pronto. El jueves que viene, como siempre, vamos a estar a las 7 de la tarde con más Tarea Fina.